del pH o de los cambios de pH, ¿verdad? Se dice que tiene una función energética, o sea, se pueden usar también como energía, aunque no es su principal función, pero pueden generar, 1 gramo puede generar 4 kilocalorías también. Entonces, cuando no tenemos otros compuestos para la generación de ATP, para la generación de calorías, pues entonces se usan las proteínas. Y 1 gramo genera 4 kilocalorías, ¿verdad? Ya, en la parte de metabolismo ustedes van a ver esto, cómo los carbohidratos generan. ¿Cuánto generaban los carbohidratos por gramo? 4 también. 4 kilocalorías también. ¿Y los lípidos? 9 kilocalorías. Entonces, en la parte de metabolismo ustedes van a ver cómo se genera esa energía, ¿verdad? En las reacciones metabólicas. También era muy importante en el mantenimiento de la presión oncótica, ¿verdad? Y yo les decía, son las responsables de que los vasos no se queden sin líquido, que la sangre circule por ellas en forma líquida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque garantizan la presión oncótica, fundamentalmente la albúmina. ¿Qué cosa era la presión oncótica, Stephanie? Stephanie Mogrovejo, ¿qué era la presión oncótica? ¿Ya? ¿Sí? Es la concentración de proteínas plasmáticas que existen, o sea, en la sangre. Ajá. ¿Y qué genera esa concentración? Intersticial. Ajá. ¿Y qué genera esa concentración que es mayor en el plasma o en la sangre que en el líquido intersticial? No generaba edemas, eso. Genera, o sea, cuando yo decíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ósmosis? ¿Qué hacen las proteínas entonces? Evitaban que el agua salga del capilar. Porque garantizaban una mayor concentración de partículas dentro de los vasos, ¿verdad? Y el agua entonces iba de donde hay menor concentración de partículas a donde había más, ¿verdad? Hablando de ósmosis, ¿verdad? Y entonces ellas ejercen, las proteínas, una presión osmótica, un equilibrio osmótico que lleva que el agua pase del espacio intersticial al espacio intravascular, y esa es la presión oncótica, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, en un recipiente con una membrana semipermeable y teníamos a un lado agua y azúcar, por ejemplo, que el azúcar ya, ¿por qué está compuesta? ¿Qué? ¿El azúcar común qué cosa es? Sacarosa. Un disacárido que es la sacarosa. Cuando yo tengo agua y sacarosa y al otro lado de la membrana semipermeable tengo agua, ¿hacia dónde debe ir el agua? La presión de ósmosis, ¿hacia dónde se ejerce? Hacia donde está con sacarosa. Hacia donde está con sacarosa, ¿verdad? El agua va a entrar hasta tratar de igualar el equilibrio, hasta tratar de que las concentraciones a ambos lados de la membrana sean iguales, ¿verdad? A pesar de que haya la misma cantidad de solución, el agua va a ir de donde hay menor concentración por ósmosis a donde hay mayor concentración, a donde hay más partículas. Entonces, la presión oncótica está garantizada sobre todo por la albúmina. Y como decía Stephanie, si la albúmina disminuye esta proteína, ¿verdad? Pues lo que va a pasar es que se van a generar edemas, porque va a disminuir la presión oncótica. Muy bien, ¿de cuánto era la presión oncótica aproximadamente? No era de 45 miligramos de mercurio. De 23. 25 Era aproximadamente 25 milímetros de mercurio. 25 milímetros de mercurio aproximadamente. E incluso vimos, y era muy importante, que la presión oncótica y la hidrostática tenían un equilibrio. ¿Se acuerdan?
en el extremo arterial y el extremo venoso, y era lo que garantizaba si el líquido salía o si el líquido entraba a los vasos. ¿En qué extremo había una tendencia a la salida de sustancias de los vasos sanguíneos? En el extremo arterial, en el extremo arterial, ¿verdad? Y en el venoso había una tendencia a la entrada. Muy bien. Entonces, a la absorción. Entonces, también se dice que las proteínas participan junto a los ácidos nucleicos, y cuando ustedes estudiaron el ADN, ¿verdad? Tienen que recordar un poquito cómo en la cromatina, ¿verdad? Era muy importante la función de las proteínas. Y el ADN es el que participa en la transmisión de los caracteres hereditarios. Pero habían proteínas allí de gran importancia. ¿Qué proteínas estudiaron ustedes allí? A ver. Joana, Morquecho, ¿qué proteínas estudiaron ustedes cuando estudiaron la cromatina? ¿Quién me dice? No se puede. Las histonas. Muy bien, Nicole. Oiga, si yo les digo, ¿quién les dio biología? Clarita. Sí, si les digo a Clarita que no se acuerdan ni las proteínas que están en el ADN, se va a disgustar muchísimo, ¿no? Igual que después me dicen, Sadi, no se acordaban nada de bioquímica. Bueno, pues, después dicen, son malos, saben que ustedes se han oído porque ya, bueno, estuvieron un ciclo allí en la U. ¿Se han oído hablar de que los chicos le tienen terror a imagenología o no han oído? Sí. Se han oído, ¿verdad? ¿Saben por qué la doctora se puso así, tan en extremo exigente, y que no les importa así que les digan, no, mañana tengo una prueba de propedéutica? A mí no me importa, a mí me toca imagenología y tienen pruebas, sí. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a la clínica, cuando llegaban allí a discutir casos clínicos, no sabían nada de imagenología. Y entonces decía, ¿qué le enseñaron? ¿Qué aprendieron en imagenología? Entonces yo digo, bueno, yo trato de aprender, de enseñarles, por eso me gusta saber qué aprenden ustedes, ¿no? Hay cosas que tienen que quedarse para siempre, chicos. Hay cosas que tienen que... Por eso no me voy a disgustar, pero lo malo es para ustedes, ¿no? Hay cosas que no se pueden olvidar. No se pueden olvidar, aunque pasen por bioquímica, aunque pasen por biología y demás. Entonces, vamos a comenzar con lo más importante. ¿Se acuerdan la primera clase, después de ver generalidades de los carbohidratos? ¿A quién nos dedicamos mucho tiempo? ¿A qué monosacáridos nos dedicamos mucho tiempo? A la reina de los carbohidratos. ¿A quién era, Anthony? La glucosa. A la glucosa, ¿verdad? Nos dedicamos mucho tiempo al estudio de la glucosa. Yo decía, es la reina de los carbohidratos, ¿verdad? Después, cuando comenzamos lípidos y hablamos de generalidades y todo, y funciones de los lípidos y qué sé yo, pues comenzamos a estudiar ¿a quién? Ácidos grasos. A los ácidos grasos, que eran las estructuras más importantes en todos los lípidos, ¿verdad? Aunque haya lípidos que no tienen ácidos grasos y por eso no son saponificables, pero, ¿verdad? Los ácidos grasos eran los más importantes. Ahora, aquí los más importantes son los aminoácidos. Claro, no va a haber una proteína que no tenga